project co-financed by the European Union through the LIFE programme. Buenos días, estamos con Enrique Emmerich, representante del proyecto Life and Drive. Gracias por acompañarnos hoy en la jornada de la conferencia final del proyecto Life Smart Fertigation. De acuerdo a todos los resultados que has tenido en el proyecto Life and Drive y viendo la importancia que tenemos ahora con el uso eficiente de los recursos, ¿qué nos puedes decir del impacto del proyecto Life and Drive como modelo de una economía circular? Bueno, pues el proyecto Life and Drive sobre todo potencia lo que es la economía circular en zonas rurales, ¿no? Porque al estar focalizado a las pequeñas y medianas depuradoras, de cara a mejorar la gestión de los lodos que se producen actualmente, donde en muchos de los lugares pues ahora mismo no hay una gestión del todo adecuada o lo suficientemente eficiente, pues este proyecto lo que trata es de aprovechar pues energéticamente pues todo el biogás que contiene esos lodos y luego que la aplicación posterior a las tierras circundantes pues sea de un producto, digamos, con mayor cantidad de nutrientes y más libre de patógenos, ¿no? Perfecto. Las depuradoras que ustedes han diseñado y que han puesto a punto desde el nivel prototipo hasta el final del proyecto, que entiendo ya se puede replicar y se puede situar en diferentes áreas. ¿Es mejor, hay una área específica donde se requiera más esta tecnología o se puede usar para no solamente depuradoras, sino para otro tipo de residuos? Aunque el proyecto está enfocado principalmente a las depuradoras urbanas, ¿no? Y en áreas sobre todo del arco mediterráneo, donde hay mayor necesidad de materia orgánica también en los suelos, es verdad que también sería, y de hecho se estudian los casos de replicabilidad del proyecto, tendría aplicación también incluso en la industria, en otro tipo de industria que genere residuo orgánico, como es el caso de la industria de la agroalimentaria. También tendría mucho sentido porque son a veces producciones muy focalizadas y normalmente con terrenos, digamos, circundantes que también hay posibilidad de aplicar esos lodos ya tratados al suelo. Las depuradoras entiendo también que son de fácil instalación y que a diferencia de unas donde pueden necesitar de más de un número mayor de habitantes, más o menos estas depuradoras, ¿de cuántos habitantes podríamos estar hablando? O más bien, ¿cuál es su capacidad de rendimiento? Estaríamos hablando de una tecnología que tendría sentido en depuradoras del orden de entre 20 a 60.000 habitantes equivalentes aproximadamente. Podría incluso tener sentido en grandes depuradoras, lo que pasa que ahora mismo, al menos en España, digamos ya hay prácticamente todas las grandes depuradoras ya tienen su tratamiento de lodos, pero en nuevas depuradoras de mayor tamaño también podría tener sentido. Buenos días, Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta celebración de la conferencia final del proyecto de Smart Fertigation. Eres uno de los invitados especiales en este evento debido al proyecto que manejas como representante del IRTA y parte del equipo de Horizonte 2020 Agronomics. Circular Agronomics. Circular Agronomics. Exacto. Sí. Gracias. Precisamente como su nombre lo indica, Circular Agronomics, explícanos un poco toda la involucración que tiene el proyecto en cuanto al impacto de economía circular. Muy bien, bueno, el concepto de economía circular se puede aplicar en muchos niveles del tejido empresarial, del tejido productivo. Nosotros nos hemos enfocado en el concepto de economía circular desde un punto de vista de la recuperación de los nutrientes, el nitrógeno y el fósforo especialmente, y el incremento del carbono, del secuestro de carbono en el suelo. Porque actualmente en el sistema agroalimentario europeo entra una gran cantidad de nitrógeno y de fósforo, principalmente en forma de alimentación animal y en forma de fertilizantes, y sale una pequeña parte, por lo tanto hay una gran acumulación de esos nutrientes en el sistema, y por lo tanto nosotros lo que queremos hacer es reducir esa acumulación para, por un lado, reducir la contaminación,
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco y, por supuesto, también para reducir, por ejemplo, la importación de fósforo de otros países, cuando realmente tenemos aquí una gran cantidad de residuos que generamos que tienen un contenido fósforo alto y que son susceptibles de ser recuperados. Por lo tanto, lo que queremos hacer es cerrar esos ciclos y, por lo tanto, esa es precisamente la contribución que hacemos a la economía circular, es cerrar los ciclos de nitrógeno y de fósforo, sobre todo reduciendo lo que es el concepto de residuo, es decir, pasar de la palabra residuo a la palabra subproducto, es decir, una cosa que es un residuo que no tiene salida, la vamos a convertir en algo que se puede reutilizar en forma principalmente de fertilizante, tanto orgánico, rico en nitrógeno o rico en fósforo. Entiendo que tienes 6 áreas demostrativas. Sí, tenemos 6 casos de estudio a nivel de Cataluña, a nivel de Europa, perdón, y precisamente es una forma también de aplicar el concepto de economía circular, pero ya a nivel europeo. Entonces estamos intentando cerrar esos ciclos trabajando en 6 casos de estudios concretos con diferentes retos en lo que son los nutrientes, nitrógeno y fósforo, y en cantidad de carbono que hay en el suelo. Y por lo tanto la idea precisamente de estos 6 casos de estudios es tener una visión general de lo que es la cadena agroalimentaria a nivel europeo. Por lo tanto, si conseguimos cerrar esos ciclos a nivel de casos de estudio, conseguiremos cerrar esos ciclos a nivel europeo y por lo tanto estamos contribuyendo al concepto de economía circular a ese nivel, a nivel europeo. Sí. Háblanos específicamente del caso de estudio de España, que está en Cataluña, y lo lideráis vosotros. Lo lideramos nosotros. ¿En qué consiste? El caso de estudio de Cataluña está enfocado en el reto principal que tenemos en Cataluña con el problema de la ganadería intensiva. Tenemos una alta ganadería intensiva, tanto porcina como de vacuno y avícola también, y por lo tanto tenemos una elevada generación de purines, una sobrefertilización en muchos casos de campos y por lo tanto contaminación de los acuíferos por nitratos y una importante producción de emisiones de gases de efecto invernadero y acidificantes. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso de estudio es producir biofertilizantes a partir de purín de porcino mediante la aplicación del secado solar a un digestato de una planta de biogás. O sea, vamos a producir, por un lado, bioenergía con la planta de biogás. Vamos a producir también 2 fracciones a partir del digestato, una fracción sólida que vamos a secar mediante secado solar, que es una tecnología que es económica y viable a nivel de Cataluña. Y con la fracción líquida vamos a intentar obtener también una sal amoniacal que también utilizamos como fertilizante. Todos estos productos que vamos a obtener los vamos a aplicar después en campo y vamos a ver cómo influye a nivel de cultivo y a nivel de carbono en el suelo. Por otra parte, también vamos a aplicar algunas tecnologías a nivel de producción de vaca lechera. Vamos a aplicar lo que es la tecnología de alimentación de precisión para reducir la cantidad de nitrógeno en los purines y para ver cómo afecta eso también a nivel de aplicación de campo. Y también tenemos una serie de ensayos de fertilización, tanto a largo término como a corto plazo. Y en ese sentido lo que queremos es estudiar cómo afecta la aplicación de diferentes tipos de enmiendas orgánicas al carbono, al secuestro de carbono. Eso. El periodo de duración del proyecto es de ¿cuántos años? 4 años. 4 años. Terminará en agosto de 2022. ¿Cuántos socios y cuántos países están implicados? Somos 19 socios, de 10 países en total, 9 países de Europa, 8 de la Comunidad Europea y Suiza, que no pertenece a la Comunidad Europea, y después tenemos una cooperación internacional con un socio africano, que es una federación de granjeros del este de África, con sede en Kenia, pero que representa a 10 países del este de África. Genial. Pues muchas gracias. Nada. Os invitaríamos a que visiten la página web del proyecto. Nada, ¿Cómo es tu proyecto? Circular Agronomics. Sí. Gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias doctora Mercedes Sánchez por acompañarnos hoy en la conferencia final del proyecto de Smart Fertigation. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Después de tener una mesa redonda debatiendo la importancia de los proyectos en la economía circular y hablando vosotros de las experiencias que habéis tenido
en vuestras áreas demostrativas y el potencial tan grande de replicación que tiene, nos gustaría que nos resumieras un poco la importancia del proyecto en el sector y la nueva membrana que estáis utilizando para el problema del amoníaco. Bueno, nosotros lo que hacemos es recuperar el amoníaco tanto del purín líquido como de la atmósfera con la idea de controlar las emisiones. La directiva de techos y el protocolo de Gotemburgo contempla que tenemos un techo de emisión como con una perspectiva a 2030 que debemos de controlar. Entonces el objetivo primordial del proyecto es eso, reducir las emisiones de amoníaco recuperándolo, porque el amoníaco pasa a través de una membrana. Utilizamos una membrana de PTFE que es permeable a los gases e impermeable a los líquidos, de manera que el amoníaco al atravesar la membrana queda atrapado por una solución ácida, y el hecho de que esa solución ácida sea una sal fertilizante nos incluye dentro del modelo de economía circular dentro de los proyectos LIFE. Muchas gracias.